Ya. Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Bienvenido a otro tinto de jueves, de hoy un poquito retrasados porque tuvimos un problema técnico, pero como siempre aquí estamos con ustedes y hoy estamos preguntándonos qué te doy, porque por lo general la gente está dándole vueltas a esos de los regalos en lo comercial y poco están valorando eso otro que se entrega, y precisamente tenemos aquí a una mujer que es experta en entregar a la comunidad. Hola Lina, bienvenida a Tintos Politriarte. Lina Hernández Izaza, Hola, mucho gusto. bienvenida a los Tintos Politriarte, Lina. Ay, gracias por esa invitación tan bonita. Lina, un trabajo, ¿qué profesión tenés? Yo soy licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia. Más porque en la Antioquia hay muy buen trabajo en las áreas de pedagogía en general, pero la pedagogía infantil, todo un proceso. ¿Y cómo terminaste trabajando en una zona de conflicto como Emaús? Como es Nueva Jerusalén. Como Jerusalén, perdón. En Nueva Jerusalén. Nueva Jerusalén. El llegar a ese territorio fue algo como mágico, porque yo vivo en el barrio vecinito que se llama Barrio París. Qué bien. Entonces un día me encontré una chica en un bus que vive en el territorio, era estudiante de historia de la Universidad de Antioquia, y me dice que en el barrio están montando un proyecto de escuela, un proyecto de comunidad, donde la misma gente estaba haciendo su ramadita, donde estaban organizando, que si yo que me animaba a ir a trabajar al colegio. Y yo como que, ay, muchacha, por Dios, yo apenas estoy en la universidad. ¿Estabas todavía estudiando? Sí, estaba estudiando. Y bueno, pero vamos, y es que listo, nos vemos al día en la Iglesia de la Paz. Y yo como que en la Iglesia de la Paz, yo sí había recorrido el territorio un poquito, pero cuando era niña solamente había barro, había un laguito de barro, había muchos pinos, pero no había reconocimiento del espacio ya con habitantes ahí. ¿Cierto? Porque cuando empieza a convertirse eso en un asentamiento humano, ya esas caminatas paran un poquito. Entonces, bueno, hice la manera y llegué a la Escuela de la Paz y llegó un carro naranjado bajando unas sillas y unas mesas. Es que, ay, entonces ¿dónde vamos a hacer la escuela? No sé qué. Y un señor que se llama Fernando dijo, yo les presto el sótano de mi casa. Entonces ahí en el sótano de la casa pusimos las sillas, las mesas y así empezó la escuela. Qué maravilla. Wow. Yo recuerdo que incluso cuando subí a Nueva Jerusalén, hace muchos años, la escuelita era de madera, uno alcanzaba a ver desde afuera y era en barro, el proceso, no sabía que ya tenían al menos todo un proceso de escuela. Porque además, Lina, te ha encarretado mucho el cuento de lo comunitario y de lo social también dentro de tu carrera pedagógica. Claro, porque uno se da cuenta que más allá del lápiz y el cuaderno, el proceso educativo trasciende otro tipo de fronteras, trasciende la familia, trasciende la comunidad, es más que tener una baldosa o tener un adobe, sino que es algo como más esencial. Lo que hablaban ustedes de los regalos, esos regalos de vida que dan los maestros y las maestras en estas comunidades, donde más allá de ser maestros, son papás, son mamás, son psicólogos, son recreacionistas, son artistas, es un cúmulo de muchas cosas, de la transformación de un solo sujeto en miles de cosas para poder ofrecer lo que realmente los niños necesitan. Y más porque en Colombia hay 12 modelos de educación flexible, pero allá se construye uno nuevo, que empieza a articular eso, escuela nueva, pero ya sin ser escuela nueva porque no se tienen los módulos, sino como aula multigrado, donde el maestro es el que se tiene que ingeniar la manera de llegar a ese niño de primero, a ese niño de preescolar, a ese niño de segundo, de tercero, de cuarto, quinto, para poder construir aprendizajes. Claro, porque además son niños que tienen además muchos problemas asociados por el entorno en el que están viviendo, por el desplazamiento, por muchas cosas, por la violencia como tal. Lina, y le estamos preguntando precisamente a la gente
qué es eso que quisieras que se te reconociera, que estás dando como regalo en la vida, que se sale de lo comercial, sobre todo en estas épocas en las que todo el mundo está pendiente del regalo de qué te doy? ¿Qué crees? Debes tener muchas cosas, por supuesto, ya en ese acumulado de vida, pero ¿qué crees que quisieras que la vida te reconociera por eso que has ido logrando? Yo siento que ese mismo esfuerzo de darse, ¿cierto? Es algo que casi nunca se reconoce. Cuando las personas entregan sin necesidad de recibir nada a cambio, siento que es como lo que menos se valora, porque se condecora a la persona que, bueno, la persona más humilde, la persona más trabajadora, pero esas personas que trabajan desde lo incógnito, Claro. donde es su ser mismo el que se entrega. Siento que es lo que más me gustaría como que se reconociera, ¿cierto? Aunque de todas maneras en una sonrisa, en un abrazo, en un muchas gracias, creo que también se reconoce. Y de hecho los niños y las niñas en eso son muy dadivosos, ¿no? Uno es saberlos leer en medio de su tristeza o de sus dificultades de tener, uno siente cómo es el cariño con ellos hacia uno y con ellos y ellas hacia uno. ¿Cómo le picó el bichito de terminar en la educación infantil? Yo estudiaba teatro. Para allá iba el asunto. Yo estudiaba teatro y siempre me llamaba mucho el tema de los voluntariados. Entonces, un día haciendo un voluntariado, yo pensaba que por medio del arte se podía transformar el otro, ¿cierto? Entonces, que esa era la manera más asertiva para llegar. Cuando entré un poquito, antes de graduarme, logré entrar a un grupo de teatro, hacer funciones en diferentes lugares de Medellín, intentar un poquito de reconocimiento, ¿cierto? Y se va dando cuenta uno que, pues al menos desde mi experiencia, ¿cierto? No estoy diciendo que a todas las personas que estudian teatro les va a pasar eso, pero desde mi experiencia vi muchas cosas de egos. Entonces, más allá de que yo quiero que el otro le llegue un mensaje o tenga una transformación, yo cómo me puedo ver, yo cómo puedo sobresalir. ¿Cómo me ven? ¿Eres hermano de quién, primo de quién, sobrino de quién? Para poder llegar a ciertos espacios de ciudad, para poder impactar. Entonces yo veía que por más que se esforzaran, como las medias comunidades, como o algunos grupos de teatro que siempre han luchado mucho por eso, como que bueno, nos vamos a posicionar en Medellín de cierta manera, ayudando a las personas, realmente creando conciencia, innovando en ciertos territorios. Entonces entro a un voluntariado, precisamente ese año se hizo una obra de teatro, pero en una comunidad donde hacía mucha falta la educación. Entonces se me empezó a pegar ese bichito y yo, bueno, pero es que el teatro es demasiado amplio, el mundo del teatro es demasiado amplio y se puede impactar juntando las dos cosas. Y uno como maestro termina estando en una escena permanente. Entonces yo creo que ese es mi éxito. Tenés público fijo. Porque claro, me encarreto en el mundo de los cuentos, porque también los niños dicen que es que hay la loca de los cuentos, porque en mis clases siempre tienen algún cuento o en alguna capacitación de maestros o cosas así. Entonces logré esa articulación entre la educación y el teatro y cómo de esa manera poder llegar a las personas de una manera más próxima. Entonces que no se vea como el profesor allá arriba, ese sujeto inalcanzable, dotado de conocimiento que es el que da, sino que también es una persona que recibe y es una comunicación recíproca donde tanto aprende el que enseña como enseña el que aprende. Entonces, bueno, ahí... Y tiene mucho que ver con la línea pedagógica de la Antioquia. Yo estudié allá y tenía un maestro incluso que me enseñaba con didáctica de una manera increíble, porque ponía 2 frascos llenos de agua y ponía unas esponjitas y empezaba a llenar el frasco y decía, mire, eso es lo que pasa, si usted les va echando de a poquito, ellos van absorbiendo, pero si usted llena el frasco de una, intentando que todo se lo aprendan, ni usted ni el que recibe logra llegar, y eso termina siendo muy importante en la vida. Lina, precisamente en Politiarte, y hoy tuvimos una jornada hermosa,
tuvimos los niños y las niñas del coro, bueno, el niño y las niñas, porque El son... niño y las niñas. Sí, de la ECAP, de la ECAP, en el por coro, general, en su una proceso final. juntanza que hay que nombrar con la Claro. Serena Serrán, el proceso con la Corporación Trío Trío Colombia. Un abrazo gigante hoy para Carmenza y su Claro, ya estamos familia. de corazón Estamos con vos. ustedes. Vos sabés que hace un año nos unió la vida por tu dolor, pero aquí estamos firmes. Y bueno, y hoy culminó ese proceso de un año de trabajo donde se pueden evidenciar cómo esos procesos se han transformado y han transformado a cada uno de esos sujetos que conforman el grupo. Y ver esos papás y esas mamás felices con sus niños ahí en el Porque no en el solo se coro. transforma el entorno de ese niño y esa niña, sino de De la todas familia sus entera. familias. Y entonces es ahí donde, por ejemplo, el asunto de lo que vos haces en la comunidad de allá de Nueva Jerusalén, cómo repercute en ese territorio, cómo se transforma y se ve eso que está trabajando esta mujer maestra, que es la coordinadora, además de la Escuela Universidad Virtual de Colombia. ¿Sí? Sí, dentro del colegio tenemos un equipo es que el colegio impacta en diferentes comunidades vulnerables del municipio de Bello. Entonces están en Altos de Oriente, que es arriba, Sí, en el Pinar. bien arriba. En el Pinar también hay escuela. Ah. Están también en Nueva Jerusalén, están en hogares de protección y estamos como en el Parque de Bello. Entonces, habemos como un grupo de coordinadores ahí chéveres y de maestros demasiado entregados donde cada uno deja su corazón y su alma en los territorios donde llega. Ahorita nos vas a contar un poquito más de eso. Yo quiero que le contés más a la gente sobre el proceso que culminó hoy, lo que pasó con los chicos y las chicas y lo que vamos a tener este fin de semana. Además, verán en las paredes, tenemos exposición nueva, bueno, ya no tan nueva porque realmente la montó el fin de semana pasado. Pero mañana es el lanzamiento. Jeffrey, que mañana tendrá su lanzamiento aquí, su presentación de la exposición, una exposición llena de color, de magia, para que vengan y la disfruten en la Casa del Parque. Ahora sí contando de lo de hoy y lo de que nos queda. Bueno, primero iniciemos con cómo está la programación. La programación en la Casa del Parque. Hoy tuvimos el coro de la ECAP Politriarte en juntanza con la Corporación Trío Colombia, a Serena Serrano. Un coro que, como les decíamos, ha empezado como un semillero en la Casa del Parque y se ha consolidado con niñas en su mayoría, pero hay un niño también dentro de ellas que con la maestra Pilar Solano se ha trabajado y se ha venido para la proyección, se han pensado un repertorio musical. Muy bonito. Lo Sí. pueden ver en la sala digital. Ya. Lo pueden ver en sala digital de Politriarte, www.politriarte.org, o escribirnos al WhatsApp 301-468-6420 y preguntar también por la sala digital o por la programación que tenemos. El día de mañana, viernes, tendremos en esta casa también a una corporación aliada que también ha tenido una transformación muy importante en su territorio, porque ellas hacen parte de la frontera entre la comuna 5 y 6, en el barrio La Esperanza. En la cancha de la Maracaná. En el SIC La Esperanza, ahí al lado de la cancha de la Maracaná. Es el límite, la frontera entre estas dos comunas, pero que ellas han tenido un cambio significativo en esa frontera llamada la cancha de la Maracaná. Claro. El SIC La Esperanza, pero además es la Corporación Renovación y traen en esta ocasión una obra llamada La Colección, que es realizada por su grupo de teatro Tras Escena. Y tiene una intención muy interesante con lo que estamos trabajando, porque es esa magia de permitirte de alguna manera la fantasía de vivir algo que has soñado. ¿Qué pasa cuando llegas a ese punto? Porque es un teatro interactivo, es un teatro que va a estar circulando por toda la casa. ¿Qué pasa cuando llegas a ese punto y cada quien va a vivir una experiencia distinta de acuerdo a cómo interactúe con esa escena puntual? Bueno, Y el día sábado vamos a tener en esta casa, para cerrar un poco la programación, no vamos a cerrar del todo, pero la vamos a cerrar en la sala, digamos como programación de este año. Vamos a cerrar con
Voces y Movimiento, Otro coro. con la directora Mónica Pérez Valderrama, que pues vamos a cerrar con ellos una noche de villancicos, de entrega a estos rituales que estamos resignificando en la Casa del Parque, porque no es el ritual vacío, no es cómo nos ponemos en la sintonía comercial, sino cómo nos ponemos a sentir y a pensar al otro y a la otra que habita conmigo en los espacios cotidianos de vida. ¿Por qué esperar para que sea diciembre para querernos? ¿Por qué esperar para que sea una época especial o una fecha especial para decirnos cuánto nos amamos? Claro, que es un problema de la Navidad o de estas épocas, yo no lo quiero... No es un problema, yo creo que es una manera distinta de verlo y hay que empezar a resignificar esos rituales, porque es vernos con la familia solamente por obligación, porque nos impusieron por el regalo, y entonces son caras largas, que pereza encontrarme con el tío, con la tía. El más sincero es no ir o no estar y no seguir esos rituales, sino que hago mis propios rituales, convivencias efectivamente del ser. Y entonces desde lo significativo vengan y disfruten esta programación que tenemos para cerrar el año en la Casa del Parque, pero no vamos a decir todavía cómo cerrar el año porque finalizamos programación el 24 de diciembre. Wow. El 24 de diciembre tenemos muy bonito un cierre magnífico porque también es comunitario. Mira, es que todo tiene mucho que ver porque viene la Esquina Radio, una de las emisoras comunitarias de la ciudad de Medellín. Vamos a realizar con ellos la novena de Navidad a las 10 de la mañana, pero es una novena resignificando también esos rituales, porque nos va a poner a pensar y a sentir desde un tema social y desde un tema donde también tiene que ver el asunto de cómo me veo y cómo veo al otro y cómo veo el asunto electoral del próximo año. Entonces, cómo empezamos a vernos allí desde yo también existo, yo también exijo, yo también voto. Claro. Y voto al derecho es proponer la esquina. Numeral, voto al derecho es numeral, pedagogizar la calle y en la calle. Con la esquina radio para que empecemos a pensar en esos rituales también de lo electoral, que no solamente sea ir a votar el voto, sino a tomar conciencia de que estamos apostándole en términos de derecho a ese tema del voto. Y entonces con la Esquina Radio cerramos la programación el 24 de diciembre a las 10 de la mañana. Es algo comunitario, es entrada libre, aporte voluntario. Lo mismo este sábado, los villancicos con Voces y Movimiento, es entrada libre con aporte voluntario. Tendremos entonces, la idea es compartir con la comunidad y les tenemos una sorpresa preparada desde el mismo 24 porque hay una programación amplia en la que tenemos a un grupo muy cercano también de la casa que va a llegar a transformar sonoramente este sector. Wow. Lina, debes tener todas las anécdotas del mundo en el trabajo que has realizado con la comunidad, pero ¿qué nos contarías así de esas cosas que uno dice, yo siempre quiero contar esas anécdotas que me pasan allá en situación? Algo que a mí me marcó la vida, y no solamente el ejercicio de ser maestra, sino como persona, resignificar también algunas prácticas desde la palabra, cómo nosotros desde la palabra podemos hacer tanto daño. Y un día llegamos al colegio y estaba lloviendo, de época de lluvias, entonces la carretera no es pavimentada, la carretera es destapada y es barro amarillo. Entonces llegó una mamá con un niño súper triste, con la camiseta de otra institución educativa del barrio París, que queda a 37 cuadras de distancia del sector de la Torre 11. Y va diciéndome que no, esos profesores como que no ven la constitución política. Y yo como que, mamá, pero tranquila, respire, ¿qué le pasó? No, es que no me dejaron entrar el niño porque tenía los pies amarillos. Uy, no pasa. Me dijo que no, que porque no tenía los zapatos del colegio, entonces no podía entrar al colegio. Y por allá escuché cuando decían, sí, es que esos son los patiamarillos. Uy, tan teso, claro.
Entonces nosotros recorríamos el barrio porque apenas estábamos empezando y era el mes de marzo con una campana. Entonces tocábamos la campana y decíamos, bueno, ¿quién no está estudiando? ¿Quién no está estudiando? Recogiendo niños para empezar el proyecto de estudiar. Entonces la mamá como que sí lo meto, no lo meto, como así, pero es que esto no es una escuela. Yo como que bueno, lo que le puedo decir aquí es que aquí entramos todos los patiamarillos. Acá por patiamarillos no nos van a sacar. Entonces fue una anécdota muy bonita, porque ya todos los niños se reían, ay sí, los patiamarillos, pero es algo como que ya se quedó y se cambió la mirada que se tenía con los patiamarillos. Es que acá no nos van a excluir por ser patiamarillos. Pero yo decía, ¿cuántas veces uno ha usado esas palabras de juicio de valor inocentes que realmente pueden hacer daño a una persona, a un niño? ¿Y cuántas veces los maestros no caemos en cuenta del poder del lenguaje para resignificar, como en tu caso, una cosa que es estigmatizante, volverlo una cosa que puede ser incluso orgullo? Sí, yo soy un patiamarillo porque esta es mi zona, porque transito por el barro, no tengo que usar zapatos porque no tengo o porque no quiero. Hay otras condiciones de vida, entonces es muy bonito porque los chicos y las chicas empiezan a empoderarse de su ser, la autoestima empieza a ser mucho más fuerte. Y eso también empezó a posibilitar otras cosas, porque un grupo de ciclistas un día escucharon unos niños. La escuela es como está en la carretera y acá en la parte de abajo estaba la escuela. Entonces ellos pasaban y empezaron a escuchar como unos niños, una profe, y ay, acá hay una escuela, entonces ¿qué les podemos regalar? ¿O qué aporte podemos hacer? Y fue la campaña para regalar las boticas. Entonces nosotros no tenemos zapatos colegiales, sino que tenemos botas. Botas pantaneras. Ajá, y se crea algo, campañas en el año. Por ejemplo, el domingo vamos a ir a entregar las botas que se le consiguieron entonces, para los que quieran, invitados e invitadas. Entonces se les va a ir a entregar pues como las boticas a los niños y cada año ya se volvió como una especie de ritual. Los ciclistas se unen y suben al territorio, todos así en bicicleta, a entregar las boticas a los niños y a las niñas. Entonces es demasiado bonito. Y en una de esas, una maestra del colegio del barrio París hizo una caminata por el barrio. Entonces hay un proyecto que se llama Bajo la Piel en Medellín, entonces recorre espacios alejados y olvidados de Medellín, que uno diría, no, eso existe, o sea, hay lugares así claro, en Medellín. parece otra ciudad. Claro, entonces en una de esas caminatas, la profe muy calladita, se encuentra un niño, la reconoce, profe, y la abraza, y entonces como que, profe, ¿cómo así? Cuando la profesora decía, yo los devolvía porque estaban sucios, yo muchas veces los juzgaba porque llegaban tarde, claro. Pero es que el bajar del barrio, pasar una quebrada, empezar a caminar otro tipo de terreno, demora, genera otro tipo de cosas. Yo me enojaba porque no tenía los 200 para el material, pero eso a ella la resignificó y escribió un texto muy bonito diciendo lo que la había transformado, el conocer esa realidad del otro. Qué lindo, claro. Yolima Street Álvarez, un saludo Yolima del Colegio Musical Las Cometas. Ay, por acá dice, historias que animan, la labor docente va más allá de la enseñanza. Y es que a veces, ahora precisamente que hay concurso para el escalafón, no, para el magisterio, docente. Muchos piensan que es meterse a un colegio, incluso buscar el mejor colegio, el más grandote, el que tenga mejores muros, mejor laboratorio. Y claro que todos soñamos con eso, por supuesto, como maestros, pero también es qué tanto soy recursivo. En mi proceso de formación aprendí a ser recursivo para que la enseñanza esté por encima de los elementos que tenga. Si se tienen los elementos hay que aprovecharlos, por supuesto, pero si no se tienen, ¿cómo trabajo con lo que hay, con el entorno, con su familia, con su historia, con su geografía, con su biología? Hay muchas posibilidades y entonces la condición de maestro, que me recuerda mucho el proceso de Freire y todo ese asunto de la escuela popular, es trabajar pensando más
en dónde está mi entorno, a qué es lo que yo pretendo transformar desde a veces imaginarios muy ilusorios. Una vez se monta como profesional, yo lo hice como artista de teatro, a veces yo quiero ser solamente un actor famoso y se me olvida todo el poder que tengo en la escena cotidiana. Sí. Y ¿Para qué te ha servido haber estudiado teatro? para todo. Para todo. Para ¿Qué te manejar las acuerdas? mamás canzonas. Desde el momento entremos en situación. Sí, contá. Entremos en situación. No, mentira, no, el teatro ha sido una herramienta genial porque ayuda a ser más próximo como con lo que se tiene que enseñar. Yo criticaba mucho a los profes a veces porque siempre era el tablero y el cuaderno, mientras que el teatro me enseñó muchas otras herramientas para poder, desde el cuerpo, desde los sentidos, desde la respiración, hacer otro tipo de prácticas que me permitan impartir ese conocimiento, donde podemos hacer una interlocución de saberes y en la medida que yo voy aprendiendo de él, también va aprendiendo de mí y eso lo va plasmando dentro de su cotidianidad y realmente se pueden adquirir aprendizajes significativos. También me he dado cuenta que la literatura es mágica para todas las áreas, pero el saber leer también. Entonces no es solamente el maestro que le debe la opción al estudiante, hay que leer, pero no sabe entonar, no sabe Teatralizar. teatralizar. La voz, claro. Entonces, claro, por ejemplo, este año leímos con las niñas el diario del Chavo y era como que al profe y en una clase de matemáticas. Entonces, Yo recuerdo mucho, es que aquí hay historia, hace 10 años más o menos nos conocemos y estudiamos juntos teatro, y recuerdo mucho cuando nos ponían a hacer lectura dramática. Yo recuerdo mucho que vos te apasionabas demasiado en las tragedias que nos ponían a leer. Y eso era cómo yo puedo interpretar desde la voz. Es que un actor o un profesor que llega a leer, no es a leerle al otro para que se duerma, es a leerle al otro para que el otro se meta en el cuento, para que el otro empiece a ver los personajes y a ponerle vida a esos textos. con eso me pasó algo muy chistoso el año pasado. En la virtualidad, yo soy más profe de preescolar que de otra cosa. En la virtualidad teníamos el lunes del cuento. Entonces se creó un proyecto de aula. Dentro del proyecto de aula yo escogía literatura y todos los lunes leíamos algo. Entonces también era empezar a crear en los niños esa conciencia de la lectura para que les diera ganas de aprender a leer y a escribir. Claro. Entonces un niño me dice, profe, cuando terminemos la clase virtual, ¿me regalas un momentico? Y yo, ay, claro que sí, mi amor, no hay ningún problema. Y dice, bueno, el niño súper paciente, era un niño muy activo, yo estaba súper asustada, ¿qué le pasa a este niño que me iba a contar o qué pasa en la casa? Profe, mira, es que mi mamá me regaló estos 2 cuentos que yo le pedí, pero necesito que tú se los enseñes a leer. Ay, de yo tuve que apagar el micrófono, yo no podía de la risa. Que tú se los enseñas a leer. Y la mamá por allá que es que profe, vea pues con lo que me salió. Es que no, pero es que la profesora Lina no lo hacía así, entonces fue súper chistoso porque me puso a leerle el libro y yo haciendo maromas para poder entender el libro físico detrás del celular. Porque no, los niños pues como que contaran con el computador, Claro. y que no, sino que era por medio del celular. Ajá. Videollamada de WhatsApp. Entonces intentar leer esas grafías que habían en ese cuento y la mamá era que con razón, pero es algo muy bonito. Y es que en la historia, en lo que hablas de las lecturas, cuando yo tengo la capacidad de leer bien y entender bien, puedo enseñar bien. Cuentos, puedo tener un cuento muy bobo, en teoría, como Caperucita Roja, entonces, un cuento más. O puedo ver
todo lo que podría ser un cuento como Caperucita Roja en un proceso donde las niñas en un barrio donde están en peligro, donde pueden hablar, resignificarles quién es ese lobo, quién es esa abuela que protege, quién es ese cazador, y empezar a entender los colores y ese tipo de cosas. Eso te lo estoy diciendo porque tengo una inquietud y es ¿qué tanto de Lina empieza entonces a aparecer en el proceso que logras allá en lo comunitario? Yo creo que todo. Cada parte de mi ser como que también se va puliendo a medida que fue creciendo la escuela, a medida que éramos 6 niños y ahora eran 6 niños de preescolar a quinto en la torre, ahora hay 135 niños. Uy, yo creo que también la personalidad, cosas que uno desaprendió totalmente. El manejo, por ejemplo, del grito. linagritona.com. Yo sentía que esa era la manera de llegar al otro y de la autoridad. Te sientas, no sé qué. Hasta que un día comprendí. Y que cosas que no nos lo enseñaron en Antioquia. No No hay una materia que llame cómo gritar en el aula. Cómo sentar al otro. Pero uno de una u otra manera lee conductas que vivió, claro, y las replica, porque veía que funcionaban. Cuando yo estaba en el colegio, la profe me iba para derechita y todo el mundo ya estaba, mientras que eso hoy en día no funciona. Y eso que ya no puede, ponga la mano para poder arreglar. La niña dijo como que, ay, profe, acá todos escuchamos. Eso me dejó marcada, porque es que también como uno tiene sus luces, también tiene sus sombras. Claro. Y eso me dejó marcada, empezar a construir dentro de esa resignificación de lo que es Lina Hernández. Profe, no hable tan duro que aquí escuchamos todos. Sí. El proceso de qué manera llegar al otro, de qué manera generar esa autoridad sin necesidad de dictar. Y casualmente estaba leyendo algo por esos días y decía que, claro, cuando al maestro le llega el miedo, aparece el grito. Porque no hay otra herramienta, no hay otra estrategia. Entonces yo me tengo que hacer escuchar y me tengo que hacer imponer. Y yéndose uno más allá, eso me sirvió para la vida, porque yo, claro, cuando estoy discutiendo con alguien, empieza el miedo, llega el grito, sí, uno empieza a hacer la voz, no, entonces ya eso me ayudó a ser un poquitico más asertiva, el intentar manejar un poquito eso de los timbres de la voz. En cambio no hay nada más peligroso que alguien que no le pelea a uno, que quede callado, porque entonces yo necesito que el otro pelee con uno, para pelear necesitan dos, y si el otro no quiere pelear, definitivamente no hay pelea. Sí, pero una cosa es pelear en niveles, hay niveles, y yo era de las esa voz de teatrera, y uno se va viendo, pero sí creo que uno va creciendo a medida de... Lina, ¿hacías clown también? Sí, esa era la parte del teatro que más me gustaba. ¿Y qué hay de ese clown allá? Sí, ese aparece, mantiene apareciendo a toda hora. ¿Tenía nombre el clown o no? Pues por ahí Disney me lo quitó, se llamaba Tristeza. Y es muy chistoso porque la gente que ha visto la película se relaciona mucho conmigo. ¿Te pareces bastantísimo? Sí, yo la vi. Y yo como que no, yo voy a cobrar derechos de autor a Disney por Tristeza. Pero sí. Hablando de tristezas, Lina, Salió antes. Hablando de tristezas, ¿qué se siente o cómo trabajar eso? De llegar uno a su casa donde tiene unos mínimos vitales, unas comodidades, además porque nuestro trabajo de docente nos lo merecemos, y saber que queda allá en el barrio toda esa falta y toda esa ausencia de posibilidades. Bueno, al principio es un volverse loco. Al principio yo quería llevar toda mi casa para allá. Sí, todo mi sueldo, que falta no sé qué, que no tenemos lápices, que no tenemos borradores, que no sé qué. Pero también se da uno cuenta que el asistencialismo solo no es. Claro. Cuando yo le enseño al otro cierta posición de hacer y de construir, también estoy brindando herramientas mucho más allá del mercado, Sí. mucho más de la muda de ropa, mucho más del juguete. O sea, esos regalos de vida van un poquitico más allá. Inclusive eso me llevó a muchos problemas, ¿cierto? Porque ya las personas estaban tomando una postura política, no desde la politiquería, sino desde lo político como la construcción del sujeto que soy, ¿cierto? Como que
soy una armonía entre lo que realmente debe ser y lo que me están dando. Y bueno, las personas empezaron a defender territorios, las personas empezaron a defender sus derechos, entonces a las instituciones educativas, porque todo fue una ganancia. Un año nos dijeron el proyecto no va más y ya queda mal con el montón de niños cuando los íbamos a mandar. La sobrepoblación del barrio pasó a ser un asentamiento humano, a ser un barrio de más de 20.000 personas. Ya no tenían dónde meter a más personas, ¿cierto? Y más, estamos hablando del 2018 y en este momento hay el doble de personas que habían en ese momento. Entonces, la educación no era sí, de pronto, no, era algo que se necesitaba, ya la gente lo sabía, ya la gente lo reclamaba. Y no solo porque se atendían a los niños, sino que se le daba la posibilidad a la mamá, venga, yo no sé leer, entonces métase a estudiar, al CLE. Entonces ya la mamá se estaba educando a la par con el niño y nos pasaron grados de quinto, por ejemplo, y de la mamá de 11. Entonces eso era demasiado significativo y las personas ya empezaron a buscar un lugar. Bueno, entonces más allá de educación que nos dan, ¿cierto? ¿Qué espacios artísticos podemos encontrar? Y empezamos a crear desde el día de la comparsa, la semana de la no violencia, con una fundación que se llama Mahatma Gandhi, empezaron a articular un montón de cosas. Que además tenemos que agradecer a la Fundación Mahatma Gandhi y al contacto con Lina, porque gracias a esa fundación tenemos hoy las estivas del teatro comunitario. La gradería hecha en estivas, todo hecho, aquí hemos hecho un montón de cosas con esas estivas. Y es gracias a esa juntanza que logramos hacer con Lina y con la Fundación Mahatma Gandhi. Sí, hasta después soñar con la construcción de una escuela donde no se da por una cantidad de motivos pues, que no pueden contar al aire. Pero como esa no hay escuela, bueno, busquemos otro espacio. Entonces ahora nosotros tenemos un derecho de una educación con calidad, de una educación digna. Entonces las personas prestadoras del servicio, en este caso la institución educativa, buscan unas casas en alquiler con unos espacios dotados, con baños, que no teníamos baños al principio. O sea, tener un baño para nosotros era un lujo. Muchos de los profes que estuvieron ahí, una profe que le tocó salirse porque cogió una infección urinaria y definitivamente por más que amara ir a enseñar no podía porque no había la forma. Entonces, como ahora ellos mismos en su lucha y su búsqueda de dignidad, ellos se acercan a la Secretaría de Educación por ellos mismos, ¿cierto? Necesitamos un colegio, sí, pero también necesitamos un colegio con calidad. Los 4 palos que habían antes nos sirvió para arrancar, pero en eso no nos podemos quedar. Claro. Se nos cayó la escuela, sí, pero no las ilusiones. Entonces busquemos otro espacio, busquemos otra cosa. Y hoy hay 2 aulas demasiado bonitas, ya construidas pues en alquiler, pero ya es el inicio de otra cosa y de llamar a la escuela por otro nombre distinto, ¿sí? Claro, porque entonces empiezan los niños y las niñas a verse reflejados en un escenario más digno de su condición de formación. Y a eso uno se sueña tener un personaje como Lina en la casa del parque y en Politiarte. Esperamos que algún día nos la podamos robar aquí para alguna cosa. Pero más allá de eso es pensar, resignificar los rituales. Yo creo que todo el trabajo hoy de escuchar a Lina es pensar en resignificar los rituales, porque la gente habla de los rituales solamente como lo religioso, pero son los rituales de vida, mi ritual docente, mi ritual de pararme frente a la gente, mi ritual del lenguaje. ¿Qué le estoy dando y qué le estoy ofreciendo también a esos sujetos? Y recuerden que un ritual que vamos a pensar muy seriamente, gracias a la propuesta de la Esquina Radio 101.4 FM, es voto al derecho es. Al derecho es porque tenés derecho, pero al derecho es porque también debes pensar un poquito antes de ir y votar. Solo por un regalo, solo porque te van a dar un puesto, solo por una dádiva, o vale la pena pensar en cuánto estamos arriesgando ahí en perspectiva de dignidad. Y eso de pedagogizar, además de pedagogizar la calle, y en la calle es porque no es quedarme con mi pensamiento aquí encerrado. No, es cómo salgo a la calle y empiezo a educar desde el ejemplo.
nos lo decía otro de los invitados que vino aquí, yo me voy y me acerco al bote de la basura y veo quién me está mirando echar el papelito en la basura. Un sujeto, un hombre lleno de tatuajes, que va y echa su papel en la basura y dice, es que yo sé que me miran. Y entonces, ¿cómo empiezo a educar desde el ejemplo? Desde que me están observando, entonces el otro ya se va a sentir con vergüenza de tirar el papelito en la calle. Y así por lo general. Es que no soy solamente ciudadano cuando estoy en la urna, también soy ciudadano cuando me monto en el metro, también soy ciudadano cuando me monto en un bus, también soy ciudadano cuando voy por la calle, cuando estoy en mi casa, en un parque. Cuando soy maestro, maestra. Sí. Lina, ¿qué piensas tu familia de toda esa locura? Al principio mi mamá. Todo se lo lleva para teatro y ahora todo se lo lleva para la escuela. Sí. Entonces, pero no, después se les fue pegando la cosa y ya, yo creo que eso es un proyecto ya de familia, donde al principio yo decía, ay, tan rico que no tengo hijos, yo llego al colegio, descanso de la bulla, pero ya ahora con los niños también es otra manera de hacer, porque ya ellos también se involucran. Entonces, ay, ve, eso no sirve para la escuelita. Ay, ve, de esa manera podemos ayudar en la escuelita. Ay, mira, estos juguetes no están malos, están súper buenos, pero les pueden servir más ya a los niños de la escuelita. Es muy bonito. Hemos estado muy cercanos a varios procesos, entre esos, y tengo que nombrarlo acá también para agradecer en este año a la Corporación Picacho con Futuro, por ejemplo, porque estuvimos dándonos precisamente unos talleres de literatura y de cómo a través de la escritura y la literatura ponemos a estos niños y a estos sujetos a hacer y a pensarse y a sentirse y a expresar. Y entonces, ahorita hablando de cómo a través de la literatura también el sujeto puede empezar a encontrarse y a decir un montón de cosas de sí mismo, allí en ese proceso con Picacho con Futuro logramos tener un grupo de niños y jóvenes muy, muy bueno, muy lindo, y de niños, niñas y jóvenes que no tienen posiblemente otras alternativas de vida en su comunidad o en su territorio, y que esta Corporación Picacho con Futuro les está abriendo un panorama para la vida. Esto mismo sucede con el colegio que ustedes tienen allá. ¿Tienen alguna programación eventual? ¿Hacen algunas actividades? Pues realmente yo creo que Nueva Jerusalén es un escenario de transformación continua y donde hay demasiados agentes ya en el territorio, ¿cierto? Entonces está la institución educativa CUBI, pero también hay otra institución educativa empezando a impactar en el territorio que no me acuerdo bien el nombre. Hay varias fundaciones, hay una fundación muy bonita que empezó una señora, un día dijo, ay, ve, mi vecino, yo lo veo que como que casi siempre se me arrima a la horita del almuerzo. Y ella le daba el almuercito. Entonces, el niño le empezó a contar a otro amiguito que tampoco almorzaba, entonces ya eran dos. Cuando la señora dijo, no, o sea, yo no soy capaz de sentarme en mi mesa a comer tranquila, saber que hay tantos otros niños que no tienen comida. Entonces empezaron a juntar 3, 4 vecinas, se hacían al almuerzo para algunos niños y de esa manera fue creciendo una fundación con conciencia, se llama la fundación. Entonces empezaron a hacer como alianzas con esta fundación, esta familia, y su casa se convirtió en el comedor comunitario. Entonces ya van a almorzar niños y adultos mayores, que también es una población muy grande que hay allá, porque hay muchas personas desplazadas. Y no han sido desplazadas una y dos veces, han sido personas que han sido víctimas y revictimizadas. Entonces, que ya construir comunidad para estas personas es muy complejo. Entonces, a veces llegan personas a impactar en el territorio y dicen, no, es que no, en Jerusalén nada sale. Pero es que no es que nada salga, es que ya las personas confiaron una vez en que iban a construir comunidad, en que podían tejer espacios de cambio y transformación, y lo sacaron. Y otra vez y lo sacaron, y otra vez y lo sacaron. Entonces yo ya me meto en mi corazón de no hablo con nadie, yo simplemente habito este espacio
voy a trabajar los que pueden hacer, o algunos adultos mayores que simplemente digo voy a misa y vuelvo a mi casa, pero no vuelvo a crear o a tener redes comunitarias por ese miedo a volverlo a perder todo, porque es que cuando una persona se desplaza, no simplemente se desplaza a ella, se desplazan sueños, se desplazan amigos, se desplazan proyectos, se desplazan ilusiones. Entonces es como lo que a veces toca entrarse como dentro de ese caparazón, tocar un poquitico las puertas de ese corazón y decirle, bueno, intentémoslo una vez más, que ha sido como lo difícil de allá. Entonces, como así programación no tendría, pero de todas maneras el que se quiera arrimar el territorio, hacer cualquier cosa, va a ser bienvenido y va a encontrar dónde poner como su granito de arena o su quehacer. Por allá está. Por ahora sumarse a la entrega de las botas. ¿Cuándo es el fin de semana? El domingo, sí. Nos vamos a encontrar los que suben en bicicleta se encuentran en la estación Estadio a las 7 de la mañana. Pero los que subimos caminando nos encontramos en la estación Madera del metro. Ahí cogemos un bus o tomamos un bus para el barrio París, y ahí en el barrio París ya sí empezamos la caminata hacia la escuela. Llevar la alegría de los Bueno, por niños. allá tendremos que estar el domingo apoyando, acompañando, sumándonos a esta bonita campaña solidaria por este territorio y esta Y escuela. permitirse correr ese velo que la misma ciudad, a veces esta ciudad de emprendimiento, supermoderna, internacional, nos va poniendo frente a esos territorios que además tienen un conflicto grande porque son lejos de Bello, pertenece a Bello pero lejos de Bello, y lejísimos de Medellín, aunque esté pegado al Picacho, que ya tiene metrocable y todo ese tipo de cosas, sigue siendo un territorio lejos de todo el mundo. Cuando uno tiene la capacidad de acercarse y darse cuenta que es muy duro vivir en una realidad de una ciudad como esta, donde tiene la constante de que es la super ciudad, pero que uno habita un territorio donde nadie quiere verlo, aunque sea inmenso, porque ya dijiste la cantidad increíble de habitantes que tiene este territorio. ¿Entiendes? Eso solo se entiende cuando te atreves a transitar el barrio y ahí tienes aliados como la maestra y como otras organizaciones, por si te da miedo atreverte a transitar y a reconocer. Yo creo que incluso muchas veces solamente caminar y darle un saludo a una persona ya es un aliento de vida frente a que yo no estoy lejos, yo no estoy por fuera, sino que la gente me está teniendo en cuenta como uno más. También ha pasado para el otro lado del oyente que mencionabas ahorita, es un proceso de trabajar. ¿Qué nos queda para politear antes de que cerremos? Pues nos queda decir gracias, la verdad, porque, bueno, no, recordarles que el día de mañana vamos a tener también la exposición del artista plástico invitado de este mes en la Casa del Parque. Esta será a las 6 de la tarde, antes de la función de la Corporación Renovación con su grupo Tras Escena. La hora de la colección es a las 7:30 de la noche. Recuerden que pueden realizar su reserva anticipada. Los que hagan reserva tienen un descuento de 14.999. ¿Por qué? Porque la boleta vale 20.000, pero estamos enseñando y formando público, educando también a que hay que generar conciencia de esos espacios de reservación también, de yo quiero ir allá, pero entonces hago la reserva. Pero además, muy bonito porque ahorita con los niños y las niñas de acá del mismo territorio nos hemos dado cuenta que se está convirtiendo en un hábito ir a ver teatro. Qué lindo. Ir a ver teatro, ir a disfrutar el teatro, ir a sentir el teatro. Y bueno, y los niños y las niñas son, hoy hay teatro, ¿cuándo hay teatro? ¡Ay, qué rico! Voy a decirle a mi mamá, y empieza a transformarse un territorio. De a poco vamos sumándonos. Y ese niño que pide ir al teatro es un futuro artista, o es un futuro profesional que ve la vida de otra manera y con otros ojos, porque el arte transforma. Que es un ser sensible. Y eso decimos en Politearte, otras maneras de mirar a la vida desde el arte y la cultura, y solo lo podemos hacer entendiendo que la Casa del Parque es un espacio abierto para todo el mundo, sin etiquetas. Aquí no hay una etiqueta especial para venir.
aquí viene todo el que quiera, lo único que se le pide es querer estar y querer pertenecer, y así hemos construido el grupo de teatro y así hemos trabajado con la escuela. No tiene que venir a formarse, yo creo que venga a gozarse la vida. Entonces aprenda piano, si quiere ser un pianista y una pianista famosa y un guitarrista y una guitarrista famosa, hágalo, pero si solo quiere venir a gozarse su sentir, Venga, exploren. explórenlo y góceselo. Y eso sentimos hoy con los niños y las niñas en escena, estaban felices de sentirse protagonistas. De cómo me atrevo a hacerlo y hacerlo porque me gusta y ya. Esa es la experiencia del arte. Bueno, muchas gracias. No, pero antes, porque Vamos. como hoy comenzamos tarde, tenemos que recompensar al menos los minuticos. Lina, ¿qué soñás a estas alturas de la vida con todo ese trabajo que ya llevas acumulado? Bueno, ya me monté en un trabajo acá loca que estoy estudiando gestión comunitaria en el Colegio Mayor de Antioquia, Qué maravilla. porque siento que la comunidad y el territorio también tienen unas maneras de llegar, ¿cierto? Y que a veces uno, por buena intención que tenga, buena voluntad, comete muchos errores, que pudiese ser más asertivo teniendo las herramientas para lograrlo. Entonces esa es como mi meta a corto plazo. Entonces yo no soy una soñadora tan grande. Yo tengo sueños pequeños, así como que voy cumpliendo un sueño, me voy montando el otro, para mirar a ver a dónde nos lleva la vida, Dios, el destino, como lo quieran llamar, y poder ser un instrumento transformador de personas, que la persona a la que yo pueda llegar, ojalá le pueda dejar cosas bonitas en su corazón. Lina, y yo sé que sí porque conmigo lo hiciste. Hemos tenido cosas maravillosas en el transitar por diferentes espacios y encontrarnos ahora, después de tantos años que hemos estado creciendo, y vernos ahora es otra cosa, y es hermoso verte grande, es hermoso ver esa maestra que ha construido con mucho liderazgo y con mucho esfuerzo todo lo que ha hecho en ese territorio y esa transformación social y no... Nos está saludando Fátima, Sí, no la Fátima, que hace 8 días estuvo... Gracias a vosotros. Claro, una española. Ay, Y linda. entonces aprovecho el saludo de Fátima para hablar de lo íntimo transgresor, porque para mucha gente todavía en la cabeza, ¿qué es eso de lo íntimo transgresor? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasarme? Yo creo que aquí hemos tenido un referente muy bonito que es Lina, y es permitirme que yo tengo cosas allá guardadas, a veces unas más oscuras, decías, a veces otras menos oscuras, que es necesario ponerlas en perspectiva de hacer con eso. O me amargo o empiezo a hacer con eso. ¿Cómo hacer con eso? Desde el arte y la cultura es una posibilidad, pero en el caso de Lina, desde su ejercicio docente, desde su ejercicio de trabajo con la comunidad, mire que ahora le está apostando a gestión comunitaria en el Colegio Mayor de Antioquia. Entonces, yo tengo muchos potenciales y puedo asustarme en el caparazoncito ese y decir, no, es que con estos rayones es muy difícil. O venir a espacios como Politiarte, aprovechar la profesionalización que ya tiene en maestría Víctor Hugo Pradilla desde el psicoanálisis, si necesita que volvemos al lenguaje, que desde el lenguaje eso se aflore y se potencie, que eso hacen los psicoanalistas, y empezar a buscarle camino. Hace 8 días tuvimos la carrera resucitada con un montón de manifestaciones íntimas de esos personajes. Hermoso el trabajo, además que se pudo llevar a cabo porque ellos mismos se lo permitieron. Cada uno de ellos llegó hasta el punto que lo pudo y que lo necesitó o que lo quiso o que se lo permitió. Y sabemos que el proceso no termina, eso continúa. Cada vez que se vaya a presentar la obra, cada vez que volvamos a ensayos, van a haber cosas, van a crecer más, y van a haber más preguntas. Ver a Luna con su sueño cumplido. Un abrazo gigante a Teatriados por Gracias habernos por la invitado, invitación. por habernos invitado ahorita a su ajiacada, porque ya están en proceso de entrega de la casa, pero además porque nos han, digamos, yo no sé si decirlo de esa manera
Como que Luzma ha sido un regalo de la vida que nos lo encontramos allá. Y ella nos encontró a nosotros también. Entonces ha sido muy bello porque Luzma es la primera vez que actúa con un grupo de actores en escena. Es una obra, una mujer de 60 años, ella lo dijo, y es su primera Con un vez. sueño por cumplir, Con el sueño que ya lo cumplió, era hacer teatro. Pero ella es mágica. Claro. El primer teatro que yo me presenté en la vida fue Teatro Arts. Uy, El vea. primero. Te encuentro. Y yo toda asustadita porque había acabado de cumplir 18 años, pues en sala, la primera vez que... Y ella llegó tranquila, tranquila. Y hizo un post de la obra que se llama Ángeles de Cristal, y aparecía yo y la pusieron en el periódico, y ella que es que mira, no te dé miedo, y yo me sentía ya toda contenta. Pero me dio fuerza, hermosa. Mi bebé Luzma, un regalo de la vida que está por acá en Ecos Íntimos. Que ya es que parte el de la grupo casa del teatro. parque Politiarte. Ella nos dice politiados, pero bueno. Los Los políticos. politiados. Linda, ya ahora sí para despedirnos, ¿qué le tendrías que decir a esa gente que todavía no se ha atrevido a reconocerse en el territorio? Para regalar a esos regalos que queremos que se nos reconozcan además. Que cada uno es magia, y dentro de esa magia se puede dar de miles maneras. Es simplemente buscar la forma en la que se pueda sentir más cómodo y más feliz para poder hacerlo. ¿No? Un regalo de la vida hoy. Lina, gracias por haber estado aquí. Gracias Nos a vemos ustedes. dentro de 8 días, no en el último tinto porque tendremos todavía uno de resumen. Víctor, mientras canta, se va a parar hacia la cámara porque hoy le toca a él apagar la cámara del en vivo porque el técnico tuvo inconvenientes. ¿Qué es lo que te regalan? Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. ¿Qué? Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Te regalo que Te regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela.